grabación de emisión. Estoy en directo, cojonudo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola Jeff, ¿qué te cuentas? Dame calidad, que me estás dando una mierda. Me estás dando un tremendo mejor. Ahora. Venga. Este tío me cae bien y mal a la vez. Lo voy a llamar Erwin. Evidentemente de Schrödinger, claro. Ahí está. Empiezas con un mensaje de puta madre. Di que sí. Qué bien queda que es. Es broma. No, mensaje muy importante, ¿eh? Vale. Dice que van a hacer hueco para desarrolladores indie. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Let's get started. Vamos a empezar ya. Vale, empezamos con Capcom, o al menos con Resident Evil 6. Vale, veo que se ve bien. Cojonudo. We're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Pero no había gameplay ya en el trailer que se mostró en el State of Play. Eso ya era gameplay, ¿no? Entiendo que vamos a ver gameplay per se. Este es el escenario del aeropuerto. ¡Hombre, Gal! Se ve muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Pero reitero, no sé por qué Ryu es el único que me chirría con este estilo artístico. No lo entiendo, ¿eh? Porque es una mezcla entre realista y no cartoon, pero más como pintado, como acuarela. Trying to Enders, cuando te estás agachando con Ryu, cuando Ryu tiene la pata elevada, la pierna, parece que le vayas a dar un puñetazo innoble. Eso, peínate. No vaya a ser que no te quede bien la bandeja encima de la cabeza, cabrón. You fight. 2023, pues bueno, está bueno. It's all about the cone. All right. It's all about what? Time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Vamos a ver. World Premiere. Voy a quitar los subtítulos durante los trailers. Ojo, 20th Century Games. ¿Eso existe? Vas a intentarlo, esto me suena mucho. Esto me suena a Godzilla o cosas así. Por ahora. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but joder, qué bien se ve. Problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. At least it's in one piece. ¿Qué dice de One Piece? Take the lead. Oh, mama. What we found was a new kind of evil. ¿Esto puede ser algo de Alien? And it found us first. No sé si poseen los derechos de... Parece Calisto Protocol, ¿no? This wasn't human. Sí, es Alien. Nos ha jodido que es Alien. ¿Será por fin un juego realmente decente de Alien? Yo estoy con lo mío porque estoy haciendo publicidad del directo, porque he llegado con la hora pegada al culo como siempre, porque si no reviento y me muero.
Y porque he tenido problemas técnicos también para variar. But I know when I close my eyes, But I know. I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Hombre, buena pinta tiene, pero claro, es que es todo cinemática. Aliens. Dark Descent. Vale. Me mola la premisa. A pesar de que... ¡No! Vista cenital, ya está, toma por culo. Me voy a la mierda, Harry. ¡La puta madre! Pues nada. Tremenda F en el chat, por favor, gente. No soporto los juegos de acción con vista cenital. Aunque sean buenos, pero me recuerdan a los clásicos MOBA que no soporto, aunque no tengan nada que ver realmente. Today I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Bien, gore. Fantástico. Nos encanta a todos. Esto sí que es de Callisto Protocol por los desarrolladores. Take a look outside. Did you know that they call Did you know? the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance. Mira si es buena persona. Rebirth. Joder. Por mucho que sea cinemática eso, si eso era in-game, mamma mía. Y además, hablamos del estudio indie, por mucho que sea del creador de Dead Space, el estudio de desarrollo es independiente. O sea, tela, con esto. ¿Qué hago un Google Fotos? Ah, sí. Pero no es el mismo trailer del... Bueno, al principio era más extenso. Joder, tiene muy buena pinta, Aunque también os digo, porque la jugabilidad me recuerda a The Last of Us, si no, no me molaría. Oh, mama. No, thank you. I'm fine under a beach. Ya estamos con las Digital Deluxe Edition. Iros a tomar por culo, tío. Anda que empezáis bien como estudio independiente. Right. We know what you wanted to see, and joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. First of all, this game looks absolutely incredible, and I gotta say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. cuando ha dicho All in COVID, se refería a que está dando mérito a todo lo que han hecho durante la pandemia, ¿no? No a que viene con extra de COVID el juego. ¿Será contenido de la edición digital deluxe? El COVID. Ración extra de COVID. Con su mayonesa. I just want to thank you. Not about me, it's about you guys. Yeah, I know. I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's two segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some
new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's Está hablando de un nuevo arma que es como una pistola de llavedad de Half-Life. Qué guay. Eso va a molar. We'll kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Thank you very much. No, well, Glenn, I gotta say again, you know, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Esto es el gameplay per se. Capturado en consola de nueva generación. En una Series X, Series S o PS5. No especifican cuál. Pero vamos, que no está capturado en el PC con el que lo han desarrollado. ¡Ojo! Sí, pero ¿para qué lo tiras hacia ti? Ya estamos. Esos son los clásicos de Resident Evil, que necesitan 8 balas para morirse los hijos de puta. Imagínate el gordo. Claro que sí. El flaco necesita 5 balazos para morirse y al gordo le puedes con una barra. Como el el de Half-Life. Fuck yeah, Morgan. ¿Morgan Freeman? No. Gordon Freeman. Yo ya me hago la picha un lío. Me acabo de levantar de la siesta, gente, no me juzguen. Compartir. En fin. Pues llévate esta. Otro que se levanta de la siesta. Bueno, voy a ver si os leo por fin. Me acabo de perder un buen uso de la pistola de gravedad, ¿verdad? Bueno, la ha llamado el Jeep, el desarrollador. Ah, qué bien, te tiran bilis. Cómo me gusta que hagan eso. Oh, mamá. Hostia, pero... Uff. Oh, shit. Está muy guapa este juego. Le tengo muchas ganas. Se ríe el hijo de puta. Geoff, tío, controla un poco, cabrón. Qué fondo tan raro. Se nota el cartón en la parte del desierto, pero el agua se mueve. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? El Summer Game Fest va de Geoff Keighley. Este es el que teníamos aquí hasta hace un momento. Queriéndose el centro del universo, queriéndose muy guay y consiguiéndolo a ratos, básicamente. Entonces él es su mierda, se la monta como y cuando quiere, y como este año no hay ETS, pues es la única vega que nos podemos cagar más allá de las conferencias individuales de cada compañía. Así que es básicamente el no ETS. Con un chocolate. Buena jugada. Pues gracias por pasarte, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esto?
Qué poco me interesa esto, tío. De verdad, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta de cómo me han crecido las canas en el último año? Madre mía, tío. Ha sido gravísimo, ¿eh? Por el amor de Dios, que tengo 31. No 51, me cago en la puta. ¡Shut up! Shit. Esto parece el clásico escenario del Apex Legends. ¿Era el Apex? ¿A lo que jugaban los youtubers famosos? Bueno, ya sabéis de qué hablo. En realidad no me desagrada para nada, ¿eh? Siempre y cuando tenga un modo campaña. Puto camper. ¿Cómo reconoces a los tuyos? ¿Os acordáis de las normas de Zombieland, no? Mata y remata. Si veis que se caen unos cuantos, un tiro en la cabeza de seguridad no está de más. Igual está un poquito bajito, ¿no? Ahora. ¿En serio los otros dos se han ido hacia la izquierda sin encargarse de ese tal cual en que hagan? Un poco banco, ¿no? Del gameplay. Ahí, a los barriles rojos. Es primera norma de los shooters. Cuando ves un barril explosivo, le tienes que disparar aunque lo tengas al lado. Aunque te pille a ti la explosión. ¡Hostia, qué bueno! ¿Y cómo se ha muerto el de atrás? Porque había atrás. Oye, ¿es necesario este pedazo de gameplay aquí, tío? Menos mal que me estoy entreteniendo de aquella manera, pero hostia puta, tío. Os lo podéis meter un poco por el culo. Avisad como Microsoft de que va a ser todo gameplay. Mucho gameplay, sí, sí. Bueno, Paco, me alegro de que vayas tirando.
Se tiasca. Let's have ourselves a gunfight. Missile control. Yo ya estaría, ¿eh? Me lo podéis dejar aquí, no necesito ver más tirar. Bueno, esta parte está guapa. Sobre todo con las físicas de agua en el suelo. Creo que está bastante bien parido. Eso ya no tanto. Qué buen cazarro lleva el pavo. Pero no avances mientras recargas, loco. Cuidado. La bomba. El de blanco este te tendría que haber levantado mucho antes. Venga. Oh, qué guapo eso. Y eso a ti te tendría que haber tirado para atrás como al otro le ha tirado. Os he jodido que está en back. Y está en back. ¡Ojo! ¡Qué buena transición! Por fin se acaba el gameplay. Pre-order now and get early access to the open beta. Bueno, está guapo, pero no me lo volváis a enseñar. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach. ¿Esto va a ser exclusivo de Microsoft o qué? Great to have you with us. Ahora que caigo. O todavía no. We saw the first gameplay. ¿Qué dices, Infinity War? Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and, of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and Interesantísimo todo, ¿eh? Me importa muchísimo el puto Call of Duty. Allowing for the cover you were seeing. In certain cases you could be behind cover and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait. I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change. ¿Por qué dicen Infinity War? ¿Hay un Call of Duty que se llama Infinity War o qué? Rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about
the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Hostia, estaría guapo, ¿eh? Un juego de guerra con Putin de Final Boss. Pero a lo Wolfenstein, con una tergiversando la historia real, vamos. Haciéndola más surrealista y más fantasiosa. Carlos Duty era correcto. A mí me sirve. Yo he jugado a ratos, o sea, cachitos. Una vez estuvo gratis por tiempo limitado uno en PlayStation, estuve probando la campaña. Y otra vez pasó otro Call of Duty por mis manos trapicheando en Wallapop. Y también lo estuve probando. Pero poco más, o sea, poco más que probarlos. ¡Callaros ya, hostia! Yes, please. Monkey Island. Monkey Island, ¿no? Un clásico de los PC que vuelve después de 30 años. Con el que él creció y que él adora. ¿Es flashback? Pues mucha suerte en el Mundial, Paco. Muchísima suerte. Efectivamente, Flashback 2. Pero llevaba anunciado bastante tiempo, ¿no? O sea, como un par de años. Oh, sale este invierno ya. Muy bien. Voy a subirle el volumen, que creo que está bajito. Está chiquito. Ya me dices, Paco, si se escucha demasiado alto. Que no creo, yo creo que estará perfecto. Incluso puede que esté bajito y todo. No me he enterado de lo que ha dicho sobre esto. Pero no tiene mala pinta. Uy, coño. Esto no será... No. Porque por ambientación, por jugabilidad me recuerda ligeramente a Dishonored, pero por ambientación no me casa. Lo que sé es que me mola mucho lo que veo, ¿eh? Este se va para mi lista de interesantes. Ni tan alto ni tan bajo. Es perfecto. Gracias, Paco. Hostia, está guapo, ¿eh? Yo sé que odio los juegos en primera persona. Pero si la jugabilidad es buena, pues es buena. ¡Hal! Witchfire. Interesante. Este se va para mi wishlist, ¿eh? Exclusivo de Epic. En PC. ¿Saldrán consolas o nos comimos una venga como... Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Vale. Enjoy this world premiere game announcement. Nueva IP de un nuevo estudio indie, pero compuesto por grandes nombres de la industria.
y europeo. Taylor Medlog 29. Today, 29, 79. Será una I can't believe what I saw. novela gráfica. No puedo creer lo que vi. Dice el tío. Solis, everything okay in there? King House. Me está recordando a Doom. No sé si es pretendido. Something's going on here, Don't you say? and I need to find out what it is. Parece un juego rollo Solis, se llama. Parece, me recuerda un poco con las bases jugables de That's un something brand new, and look who it is. esto, ¿cómo se llama? Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a De un cool Dead Space team up. en su Welcome to jugabilidad, the pero show. simplemente I gotta ask you guys, huyendo who are de- your characters in this game? de un terror, de una amenaza desconocida, no de una gran amenaza múltiple, como una horda de demonios. ¿Qué tal, Luris? Gracias por pasarte. ¿Cómo estás? Correcto, esto es para todas las consolas y para PC. Por lo que estamos viendo por ahora, parece que es más PC que para todas las consolas. Pero sí, sería esperable ver juegos multiplataformas, incluso algún exclusivo. Pero dudo que veamos nada de Nintendo que no sea una ristra de anuncios rápidos de los suyos, como mucho, y ya está. Entre otras cosas, porque se espera un Nintendo Direct para la semana que viene. Se espera, no está ni anunciado. Graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we look Me aburro at fuerte. everything as a society, but also Y creo que voy a ir a buscar agua, con There's vuestro also permiso. brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. como si no James llevaras Tinsdale nada. with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And at the very beginning, he said, we want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full, like, performance capture and everything. Ah, man. yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. Hello there. Who's the other guy? Getting to see this guy. Dios, watching vaya action. pedazo de delay. I love to work, and I love Ahí en el directo, tú. challenges and all the new innovations that this medium provides. He vuelto You can't cuando en wait to el directo estaba viéndome. Yeah, I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the Yo, verbs are always callaros ya. so we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for Voy a sure. poner bien, I gotta tell one que quick veo que no he story, quedado bien. if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I gotta give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, Hola. who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour. Me cago en raza en mi habitación, me cago en mi vida. The story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible
fight. serio. About halfway Voy a jugar a la out, halfway Switch. through it, I Os started lo tuning juro, him out, and I was like, hey man, I just want you to know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. Sí, enhorabuena. Sí, sí. Tú sigues dándole al desarrollo y ya me cuentas cuando tengas un puto gameplay que enseñarme. Eso. Thanks for joining us and go home. Next. World Premiere. Que quede claro, ¿eh? This one is going to grab you. We are so honored to debut it. A ver. No sé quién es, pero a este tío se le da muy bien generar hype. What's this? Tío, todos los juegos van a ser en el espacio y o de tiros. Y o terror. ¿Cuántos juegos de terror espacial llevamos en lo que va de evento? ¿10? ¿4 quizá? Hostia. O sea, por favor. Por favor. Que está guapo, ¿eh? Pero tío, un poquito de variedad, de diversidad y de agüita. ¡Cuidado! No me está que me esté aburriendo. Llevamos ya casi 40 putos minutos. Se ha roto el Terminator. Cuidado. Andiomonte pilló, güey. ¿Os imagináis que es un Andiomon de verdad? Y que es un juego de terror first person shooter de Digimon. Routine. Mola. Está guapo, ¿eh? Ojo, exclusivo de Microsoft. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Se anunció hace 10 años, tío. ¿En serio? Routine es Abandoned, ¿o qué? Dwayne Johnson, welcome to Summer Dwayne Game Johnson? Fest. How are you? Hombre, cada... Hijo de puta. Tío, pero cómo eres tan cabrón de quedarte con el móvil en tu gimnasio, cabrón. Con la pasta que gastas. Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot. ¿Es necesario que me recuerdes que hoy no me ha dado tiempo de entrenar, cabrón? Smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing. ¿Qué vienes aquí a hacer publicidad, hijo puta? You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, Sexiest. Uncle Handsome, hija de puta. Tío guapo. O sea, tío de familiar, no de colega. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. Yo lo te decía como Tito guapo. As the foundation. And I got to tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation, but also I got to say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Yeah. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will find Ya que Superman te vas a enfrentar, campeón. Porque Cable lleva años más fuera que dentro. Become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black. ¡Cállate ya! I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then,
Stay healthy, stay safe, I'm stay trying. focused. I'm keep having trying. fun, Thank keep you. kicking ass. Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. I'm also trying. This is Black Adam. Hostia, en serio. Black Adam, Menos mal que no lo he visto. what have your powers ever given to you? Nothing but heart, eh? Hombre. Businessman. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Vaya juegazo, la peli de Black Adam. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? Se lo pone hacia él. Ay, mala pinta no tiene, la peli. Pero he venido a ver jueguicos. ¿Y esto? ¿Una expansión? ¿Esta Hyper se lo había vendido Square Enix? Pues se la quedó. Soy el único que lo veo un poco justillo a nivel gráfico. Mucho más PS4 que PS5. ¿Qué memes, Paco? ¿Qué memes de terror? ¿De cuáles hablas? Se entiende que es un DLC o expansión, ¿no? Sigue siendo en el Twitch de Square Enix. Aquí viene una lista de anuncios random, tal y como yo he predicho. Splatoon 3 para septiembre. Monster Hunter Rise Ambient ya mismo, creo que es este mismo mes. Cuphead, no sé si es en julio o finales de junio. Finales de junio creo que también es. Esto es bastante nuevo, Body Cares. Esto sí que es julio, 20 y mucho. Y ya estaría. O sea, los juegos para este verano, para Switch, ya está. Y hasta aquí la participación de Nintendo en este evento. Justo como yo me imaginaba. Fall Guys. Está más delgado ahora que antes. Le dijo la sartén al cazo. Fuck my job. No voy a hacer Steven. Toma por culo la ventana. Qué random el de los lobitos. No sé si vale la pena este esfuerzo por parte de Fall Guys de volver mainstream el juego. Pero creo que puede valer la pena intentarlo. El free to play le va a ayudar mucho. El crossplay multiplataforma también. Pueden conseguirlo. Pueden hacerlo resurgir. Si son constantes. 21 de junio. Pues en principio ahí estaremos para echarle un tiento. Starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe
from a new team of legendary developers. Tío, Check this out. todos son desarrolladores legendarios. Tú, Purria, no contactas, ¿no? Por lo que veo. Luego clasista. Pero bueno, nuevo juego, nueva IP, ha dicho. No ha dicho nueva IP, pero ha dicho que es nuevo juego y nuevo universo. Así que se entiende que es una nueva IP. Mirad. Una aurora boreal. En la cocina de Seymour Skinner. ¿Puedo verla? No. Un poco Horizon, ¿no? La reconstrucción de ruinas, cuando lo llamas. Quiero. Esto no será Destiny, ¿no? Porque el cacharro este es sospechoso. No, porque ha dicho que era nuevo IP. Bueno, nuevo universo. ¿Puede ser que sea nuevo universo spin-off de una IP ya conocida? Command, I may be onto something. Estaba en la boca de milagro. Sé que no viene a cuento de nada, pero tengo muchas ganas de ver metido el Pen 4. Command, repeat, I have it. Mission accomplished. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, mira. ¿Qué daño le haces con la pistolita? Muy bien, Capitana Carter. Dale. ¿Este no es el villano de Ring Fit Adventure? Bueno, que es una mujer también. Porque si no ya estarían algunos quejándose de que ya viene el machito a proteger a la dama. Ya va. A bocajarro, di que sí. Pensaba que le iba a meter una hostia con un puñetazo de propulsión a los Hulkbuster. Joder. Sí, igualmente... Stormgate. Si igualmente tenías que salir corriendo, no tenías que molestarte tanto con el primero, ¿no? Solo hacerle retroceder lo suficiente. Bueno, lo que viene siendo gameplay no hemos visto un carajo. Pero lo que viene siendo el universo me llama la atención, así que... Pero por el tipo de logo me hace sospechar que va a ser un MOBA con vista cenital. Bueno, mucho texto otra vez, hala. Sacad las Nintendos. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the human resistance, and we saw... Va por facciones, pues ya está. Ya me has dicho todo lo que nos interesaba del juego. Hashtag oye una vez. Demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for
competitive multiplayer, but of course we've also still got 1v1. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. And 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready. And I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really Bye. great. Awesome. All right, Frost Giant. All right, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Otro anuncio indie. Vamos a ver qué nos cuentas. Good morning, High Water dwellers. High Buenos Water días. Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Uf. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate Gente, to Mars. voy a abrir la True or ventana, not, tetes. the one thing we Ahora can't no, deny después de este anuncio, cuando on a sunny day. vuelva a haber mucho texto. ¿Esto qué es? Otro... ¿Cómo se llama este juego que me gustó mucho a mí? Hostia, que lo jugamos en directo, aquí en YouTube. Sea of Solitude. ¿Eso es una boda? ¿Yo? ¿Qué gracia me hace quedando ya? Joder, esos son enemigos. High Water. Interesante. What a breathtaking trailer. High Water is an Vaya, adventure tampoco te strategy flipes, game tío. set in a world ravaged by extreme Oh. climate change. Now, Breathtaking. speaking of the world around us, Breathtaking es conflict in Keanu Ukraine Reeves is not y nadie far más. from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Replaced. Ukraine. The team had long Me hoped to suena reveal mucho. a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. Vale, esto va a ser un show de Truman. Popular, you need to start running for your life. Check this out. Coño. O sea, que vives en un show de Truman, te llamas Trevor, la población vota si guay o mal, y si te votan que era la puta, tienes que correr por tu vida. What the fuck? Go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Pues no tiene mala pinta, ¿eh? Ni tan mal. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel Sí, we've all been un sort of a anticipating beach. for a long time. There's trouble in paradise, and watch out. You don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel.
¿Cómo? ¿Cómo? Después de años de rumores, por fin tenéis noticias sobre esta esperada secuela. ¿Qué va a ser esto? ¡Hostia, no te creo! ¡Hostia de Thailand 2! ¡Hostia! Pero ahora es cartoon. Antes los gráficos eran ultra realistas. Estaba guapísima, la otra canción. Hostia, qué horror de gráficos. Con lo guapo que estaba el primer teaser de 2015. ¡No te creo! ¡Es el juego de nakama! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué bueno! El Goat Simulator 2. Simulando el trailer de Thailand. ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué hijos de puta! ¿Pero quién ha hecho esto, pavo? ¿De cómo los cojones en directo? ¡Hostia puta! ¿A quién se le ha ocurrido esta genialidad? ¡Ah, el Ties! ¡Qué bien! El Ties de color verde. No me hagáis caso, movidas mías. ¡Hostia! El mejor anuncio de todo el puto evento, tío. ¡Hombre! Midnight Suns. Veremos gameplay por fin. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. A ver de qué va esto. Porque tenía un pelo mío en la lengua. Ah, temazo, A tomar por culo el copyright del evento. Pero worth it. ¿Oye? Hombre, un veneno salvaje apareció. No, Venom utiliza telarañas blancas, no su propio simbionte para balancearse. Eso sí, pero para balancearse lanza telarañas. Concretamente en unas manchas blancas que tiene aquí en la mano, cuadradas, rectangulares. No, sweet child. Eso es pupita para Venom. Es debido al fuego. I mean, estoy dentro. Ya está, yo ya estaría. Contad con mi hacha. Yo ya. Mira que me suena los cojones fuerte este juego, Pero si tenemos a Spidey, yo ya. Eso sí, el traje no me entusiasma demasiado. No me disgusta tampoco. Pero si me vas a hacer un traje genuino o adaptado de esos Midnight Suns, que sea negro y... ¿Ese es Darkseid? No. Parecen los hijos de Thanos. Han demonizado a Venom y Hulk. Hostia, lo que va a ser eso, ¿no? Buah. Mi entre comillas hype por el juego se acaba de triplicar. Yo pensaba que iba a ser un juego que pasara sin pena ni gloria. Qué bueno. Lástima que no le haya hecho más caso a esa... Por favor, edición física de una puta vez. Ay, my, los pantalones de la chica. Perdón, una debilidad personal. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been
lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This, I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult. ¿Vosotros creéis que es posible que haya crecido tanto que sea un semijuego como Miles Morales, Uncharted Lost Legacy o Infamous First Light? ¿O seguirá siendo una mera expansión? ¿Vosotros qué creéis? Sí, por favor, Paco, Cuphead en físico de una putísima vez. Sisplau. Por favor. It is. ¡Kagi! Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena, and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. Oh, me pregunto qué será ahora. No sé. Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Bueno. ¿De qué le ha ido con el espíritu? Y con la plataforma. Joder. ¿Ha hecho un parry? Uf. Buen perfecto. Hala. Un boss en perfect y para tu casa. Ni edición física ni nada. Por favor. Físico. ¿Cómo Season 2? Ah, la temporada 2 de la serie, vale. Tío, sacadlo en físico de una putísima vez, por el amor de Dios. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase. Vale, me parece que Devolver es a las 11. Así que me parece un buen plan. Ah, coño. Switch y PC. Pensaba que iba a acabar ya. Se voy a decir, nos vamos a la otra plataforma a grabar una cosa y luego volvemos para Devolver Digital. Ah, sí, esto es de Bethesda, de Annapurna, ¿era? We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. La jugabilidad me llama, pero no el tema de las cartas. El tema de las cartas me tira para atrás. Aunque a lo mejor no es tan complicado como me puede transmitir de buenas a primera. ¿Tiene parte de simulador de citas? ¿O solo ha sido un guiñaco random? 6 de junio. Efectivamente, era de Annapurna. Pero qué curioso que no haya el logo de Bethesda por ahí. Y qué curioso que algo de Annapurna sí no salga ni en Xbox. Es muy raro. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel.
Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. It's happening. The big guy's actually going. ¿Eso era un Joker obeso? While I sat at his side, seeing lives as dollar signs. Bueno, como ya he dicho, los juegos en vista cenital no me entusiasman. Put it there? Nah, not him. Me. We're not doing it anymore. And neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Aunque parece una mezcla entre ¿cómo se llama? Entre Sifu y entre Hades. Con toques Cyberpunk. Cyberpunk de estilo, no Cyberpunk de videojuego 2077. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam. Vale, ya tenéis demo de esto que acabamos de ver en Steam ahora mismo. Warframe. Aquí es cuando yo aprovecho para abrir la ventana. No solo porque se viene un poco de mucho texto antes del tráiler, sino porque ni siquiera el tráiler que el anuncio me van a interesar. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop. Ay, That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category. She is there, and she's for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years. But Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. World premiere. My child, my friend, what was done is done. No me digas. New dangers. New choices await us now. Bueno, vamos, voy a hacer un poco de caso. For now, dream of who we were and of who we have become. Artísticamente no tiene mala pinta. Pero me he quedado bastante igual. Ah, gameplay reveal, vale. Free Titania Prime. También me queda igual. Ah, hombre. Hola. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Hack and Slash, o al menos Action RPG. Ojo con Action RPG, ¿eh? No Action RPG ni
Ni RPG de acción, ni Action RPG. No, Action RPG. Very English. Buena pinta, pero no me convence el cel shading. Es que los últimos títulos de Bandai Namco, ese Tales of Arise, ese Scarlet Nexus, ese cel shading Jesucristo, incluso Xenoblade Chronicles 10, han dejado el listón demasiado alto. ¡Ojo! Bueno, a ver, muchas luces y poco gameplay. Por alguna razón me recuerda a Final Fantasy X. Me he quedado muy igual, ¿eh? También os lo digo. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. Hostia, una meta referencia al evento ZZZ. No está mal el evento, lo que pasa es que me molestan cuando se ponen a charlar y cuando se extienden con los gameplays. Me permitiréis que sea un poco malo, un poco cabroncete. Endless Zone Zero. Suena pegadizo el nombre. ¡Ay! ¡Y! Ay, no sé, siento que esto ya lo he visto demasiado. Enésima mezcla entre Scarlet Nexus y Nier Automata. Pero más del shading antiguo. Con mechas y muchos ataques. Ya, por lo menos este juego tiene Mighty Rengar. Que no me parece malo, ¿eh? Tiene buena pinta, pero es que es como... Ya lo he visto, ¿eh? Lo tengo muy visto este tipo de juego. Hombre, si sois catalanes tenéis en mi canal una versión del trailer anuncio con la canción en catalán bien cuadrada. O sea, la letra en catalán y la música de la versión nueva del juego. Si os mola, si os interesa. Sí, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Porque yo decía, ¿cómo puede ser que esté April O'Neil luchando y no esté Casey Jones? Por mucho que sea más icónica April O'Neil. Ahora sí que tenemos toda la cuadrilla completo. Igual faltaría algún que otro aliado más temporal, pero lo que vienen siendo los héroes principales ya están todos. ¿Qué? ¿Yastilla? ¡Para 6! ¡Hostia! Yohei Nizi, nos vamos a gozar esto, pero vamos. ¡Hostia! ¡Hostia! Altísimos directos nos vamos a montar en el canal de Yohei, ya lo veréis. Espero que sea online, no solo local. Hostia, qué guapo este fondo. Wow, sí, señor. Es que lo mejor de esto... ¡La puta Game Boy!
Tío, es que está aquí ya, ¿eh? Faltan 2 semanas, tío. Y yo soy un puto duro, voy a llorar. Además, puto duro literal. Pium, pium. ¿Quién es esa? ¿Natasha Romanoff? Acábate el whisky. No seas ingrato. No había más números, ¿no? Para la chaqueta. Ni más colores. Bueno, no sé qué juego es este, pero yo no voy a jugarlo porque si lo juego me voy a poner esa chaqueta y no me quiero poner esa chaqueta. Esto parece un Battle Royale genérico, un nuevo más, ¿no? Pues tiene toda la pinta. A ver qué es esto. Humankind. No me interesa nada este juego. Pero cero, ¿eh? O sea, sin quererlo despreciar en absoluto. Simplemente no me interesa, no me gusta, no es para mí. No me despierta ningún interés. Pero está guay una expansión de América Latina para el juego. Wait, there is more. Me encanta esa frase. ¿Esto aún es Humankind? Pues otro juego. How far will you push humankind? Aún era Humankind. Al menos el TL está guapo. Está bien parido. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Yo lo siento, pero no tolero la ausencia de Jinbei en este juego. No. Es que no lo tolero, no. Y para mí, que soy obtuso y cabezón como yo solo, para mí es razón de peso para no comprar el juego. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。 ¿Otra vez? なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバーサー。Dicen que Zoro también podría ser un D. Que sería raro, ¿no? A D Zoro. Sanji Beansmoke, tío. ¿Estáis poniendo los nombres completos de todos? ¿No me ponéis Sanji Beansmoke? Es que tengo muchas ganas de retomar la serie, ¿eh? Pero muchas.
adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. Poco gameplay se ha visto, a menos que ahora se extiendan más. Pero tiene buena pinta. Es de Ica, los desarrolladores de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente. Me interesa muy poco el English Voicecast, el doblaje en inglés. Esto no será Digimon, ¿no? Hostia, es que tengo muchas ganas del próximo Digimon Story, ¿eh? No me ha acabado Hacker's Memory, pero sé que están en ello. Esto parece Soul Hackers, ¿no? Es el spin-off de Shin Megami Tensei. Que yo ya lo he pensado cuando he hablado de Digimon, pero no lo he mencionado porque me he quedado hablando de mi libro. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure de cabeza por Maneater. Ya lo he visto, ¿eh? Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase. Hay un Humble Bundle ahora de Capcom que en el pago de 18 pavos te llevas altos juegos. Monster Hunter World, Devil May Cry 5, Street Fighter 5, Tunic. Sí, pero tienes que tener la mejor fibra del mercado para poder disfrutar de este servicio como Dios manda. Ya no es que puedas pagarla, es que llegue a tu casa. ¿Cuál no está en Switch, Paco? ¿El One Piece? ¿O el Soul Hackers 2? Capcom, me cago en tu vida. Déjate de recopilatorios de mierda y dame lo mío, hostia. Dame lo mío. ¿Sabes lo que quiero? Dámelo. Me cago en todo, hombre. Ha vuelto Nintendo. No me lo esperaba. Me cuadra y me encaja. Vaya hostia en toda la boca, también te lo digo. Me cuadra y me encaja que me metan esto aquí. Tiene todo el sentido del mundo. Pero no me lo esperaba. Chaos. ¿Hay equipo naranja? Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name Hello is Mark, there. and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on A mí me dicen que me parezco al cantante de System of a Down. So go check it out and slay to the beat.
¿Está todo guapo este juego o soy yo? ¿He visto a Johnny Joely por ahí? Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Esto es un Doom a ritmo de metal? Metedmelo en vena, tío. Efectivamente, soy Stankian. Pues sí, a mí me han dicho... No mucha gente, pero desde la adolescencia me han dicho que me parezco... Que les recuerdo a ser Stankian. Esto va a ser un puto goti de cojones. Un Doom a ritmo de metal. Buah. Metal Hellsinger, sí. Sí. ¿En qué plataforma lo quieres? Sí. ¿Cuántas unidades quieres? Sí. Por favor, That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, ¿Cómo? a new game launches tomorrow, The Quarry. ¿Qué ha hablado? ¿De una demo? Until Dawn stars David Arquette and an ¿The all-star Quarry? cast. It's getting great reviews, and this is one of those O binge-worthy el próximo juego. horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. ¿2K? If your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just Tranquilo, Toretto. hanging on the end of the rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Hombre, Justice Smith. Murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no Que idea. para quien no lo reconozca es el protagonista de Detective Pikachu, la película. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. I'm gonna enjoy watching you La die. asiática me suena muchísimo, pero ahora no caigo, tío. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Está guapo este juego, ¿verdad? Si te gusta el rollo, claro. A mí Altin Down me gustó bastante. Le saqué el platino. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Hostia, la crafteación, cojo desaparece. I'd say that staying Pues mueres. Primera imagen, jabalí impactándote. Segunda imagen, jabalí muerto. Todo correcto. realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware. A ver esas cartitas, que yo veo cartas en el juego y salgo corriendo. No sabía explicaros por qué. Me agobian. Me da una sensación de complejidad que muchas veces es... No es lo que hay. Me podrían representar esas opciones jugables con otra cosa que no fueran cartas. Y... sería mucho menos complejo de lo que parece que es. Pero como parece más complejo por tener cartas, pues me tira para atrás.
Joder, tío, cada vez me metes más cartas. ¿Qué te estoy diciendo yo? No tienes luego 4, ahora 5. Ah, gestión de recursos. Eso me mola. El del ring. Pipe y Uranus. Level Infinite, ¿qué desarrolladora es esa? La hemos visto varias veces ya hoy, pero no la conozco. Es la primera vez que la veo. Saints Row, ya lo dijeron en Twitter. Acaban de abrir sucursal española. Sus desarrolladores, por lo menos perfil en Twitter. Y uno de los responsables ya dijo en español que estaba a la vuelta de la esquina, Saints Row. ¿Se va a llamar así? ¿Saints Row Boss Factory? ¿Le van a poner un subtítulo al reboot o al juego nuevo? No, por favor, lo apreciaría mucho. Yo tengo un problema muy heavy con los reboots que llaman al juego igual que al juego original. Y hay que ir diciendo Tomb Raider 1900 y pico, Tomb Raider 2013, Doom 1900 y pico, Doom 2016, God of War 2000 y pico, God of War 2018. Odio esa mierda, tío, me pone de muy mala hostia, me jode muchísimo. Sobre todo en God of War, que es God of War 4, y no les sale la polla ni decirlo, ni ponerle un subtítulo. Cuando God of War Reborn o Rebuild hubiera sido perfecto. No me llama mucho este Saints Row, también os lo digo. Demasiado delgado estaba el avatar, digo. Ahí. Ese es el mío. Gráficamente lo veo flojillo, Aunque asumo que es porque no tiene un estilo realista, sino más bien cartoon. Pero como luego los escenarios pretenden parecer realistas, pues me descoloca mucho. Y no sé si es que el estilo es cartoon o que no está a la altura de la generación PS5 y Xbox Series X. En los personajes, digo. ¿Cómo? ¿Han dicho que es free to play? ¿O qué es lo que yo...? ¿O no lo he entendido yo? Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Otra vez Level Infinite. Tengo que investigar qué estudio es este, de dónde ha salido, porque parece como que lo acaban de formar. Quizás cambiándose el nombre a alguna otra o juntándose varias. Porque mucho tiene entre manos para no conocerla yo de nada hasta hoy. Ay, señor. Voy a ir mirando. Voy a ir confirmando que Devolver Digital es a las 11.
Tío, ¿por qué pierdo batería tan rápido? Qué asco. De verdad. Bloober Team is known for psychological horror Hombre, games Bloober like Team. Blair Witch and the Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral Unreal Engine horror 5. experience. It's a return to the world of layers of fears. Hombre. Get a dose of this. ¿Hay el Sofías de Bloober Team en Unreal Engine 5? Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Joder. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lot. Tendría que estar prestando más atención a este trailer porque tiene muy buena pinta. Ratitas. Se van a casa de Anne. And it is mine. Como tiene pocas. Now I see it. All this misery. All this All suffering. of this misery. There's no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Ya, nos ha quedado claro. Es a las 12 el Devolver Digital. Vale. Está bueno. I was trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. Principios del año que viene. PS5 y Xbox Series exclusivo. Además del PC, Steam y Epic. Está bueno. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Da un Hood, poco de and pereza este Robin juego, pero to protect no Gotham. tiene mala pinta en Give us an absoluto. exclusive new look. Let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Doritos, te estás extendiendo fuerte, ¿eh? I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So, I hope you enjoy the show and stay tuned. Debería evitar apartarme de la silla porque salta el croma. Bueno, esto va a ser el trailer básicamente de Nightwing en Gotham Knights. People became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Esto fue, si no me equivoco, el primer Robin. Digo, en la continuidad de la mitología Batman, ¿eh? ¿Perdón? ¿Por qué ahora es negra? Ah, no, es por la luz. Hostia puta. Estaba flipando ya. Pues que tienes peinados personalizables acaso. Hostia, no falla, grandullón con escudo. I got this, Bruce.
Qué mala pinta en absoluto este, 25 de octubre. Os vamos a cagar en la recta final de año. Si tenéis huevos, lo jugáis todo. Hombre. Quien autógrafo era mi santo padre y ahora es un indeseable. Pero te perdono. No te guardo rencor. Tengo una relación bastante tóxica con este señor. Es puro amor-odio. First of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June. ¿Qué me vas a anunciar? ¿La serie o el remake? No me anunciarás aquí el remake, no tendría sentido. Lo suyo sería que me presentes la serie. Vamos a escuchar. Ahora te leo, Paco. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Está fuerte el camión, Múltiples proyectos, dice. Están trabajando en Naughty Dog. Expectativas de futuro, expectativas. Vale, siguen trabajando en el multiplayer de The Last of Us 2. Y lo van a sacar como título independiente. We're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show, but what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. No se me ocurre nada más putamente innecesario que un The Last of Us multiplayer individual como título independiente. O sea, me cago en mi vida, tío. Pues si lo bueno de The Last of Us es la historia, tío. La jugaría también, pero no en plan Battle Royale, me cago en la puta. Correcto, Paco. Ahora te leo lo último que comentabas. Más razón que un santo. Mira, meteoslo por el culo. Lo siento mucho, Con la de mandangas que podíais estar haciendo, más vale que el multijugador de The Last of Us sea el último mono para vosotros. Ahora sí se viene la serie. No puedo, lo decía esta mañana en Twitter, no puedo, no puedo con la serie, tío. No ha salido y ya no puedo con ella. Bella Ramsey no se parece una puta mierda a Ellie, pero cero. Y Pedro Pascal no lleva barba. Me cago en mi vida, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Coño, ¿qué cojones cuesta hacer las cosas mínimamente bien? Voy a hacer un pitch. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between collaboration. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Okay, we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal. En esta parte debería estar Tess con ellos. Es que de verdad lo siento mucho, pero no puedo con Bella Ramsey, Me cago en mi vida, tío. Es que no puedo. Pero no con ella a título individual, ni mucho menos, sino por su cast como Ellie. Es que no es que sea cero, es que es menos 100, tío. Something special, and I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right, Sirs? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now.
All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. Dice que tenemos noticias sobre la serie muy pronto. Actors from the show who are going to join us We here. happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Oh, what's up, guys? Oh, Hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Asher out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, No había reconocido antes a Troy Baker. Troy and Ashley have to be a part of it. Estos son los such actores fans of, de voz the talent and the, de Joel y Ellie. create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps. Estarán en la serie con papeles mínimamente relevantes. There's been so much stuff I feel like so good. On the internet. There's so much like talk about what's being filmed. Pues no se me ocurre quién podría interpretar. Joy Baker tal vez a Tommy, pero me parece que ya tiene actor. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except had for today. Except for the date. Y Ashley Johnson no se me It was one ocurre. of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game. Was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed world. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of Como le he dicho I can't y no lo he oído bien. Really what's happening ¿Por qué no lo like dicen? you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right. ¿Vaya bombazo? At the Last of Us Part 1. The Last of Us Part 1. ¡Ojo! Si es igual. Está exactamente igual que el remaster del 1. O sea, del original. Pero si es exactamente igual. Esto no es un remake, esto es una remasterización de la remasterización. Me cago en la puta. Hostia, estaba cagado, pensando que le pondrían la cara de los actores. Tío, está igual, no me jodas. O eso, o tengo demasiada alta estima. Es exactamente igual, tío. Ah, no, ahora sí lo he apreciado más que el remake. ¿Será exactamente 1-1? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Getting you killed. Sí, sí que se nota el remake, sí. Sí que se nota, sí, sí. I get in trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah.
¿Vosotros sabéis lo que es The Last of Us para mí? No es mi juego favorito de todos los tiempos porque está ahí Chrono Cross. Si no lo sería. Es que... Vale, sí se nota. Y han remodelado a Ellie para que se parezca mucho más a su versión adulta del 2. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got ninguna necesidad de esto. Pero se acaba de convertir automáticamente en mi juego más esperado. Y nueva oportunidad para platinearlo. El 1 no pude por culpa de los trofeos multijugadores. Pero este, madre mía. Lo vamos a puto fundir, pero vamos. Y podría traerlo a la plataforma morada, dado que ya me lo conozco y no tengo miedo de atascarme en ciertas zonas. De sufrir demasiado en directo. Creo que Ashley Johnson puede estar en cinta. ¿Qué pensáis? No quisiera ser indiscreto, pero esa blusa tan ancha me parece muy sospechosa. Hostia, vaya bombazo que anuncien aquí The Last of Us Part 1, ¿no? En vez de un State of Play. Vaya bombazo. Es muy heavy, tío. O sea, me metes esto de State of Play de la semana pasada y sin ninguna duda hubiera sido el mejor State of Play de la puta historia. Indiscutiblemente ya, si no lo es ya para algunos. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd. De todos modos no me gusta, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente, o sea, me gusta mucho la decisión o sea, no sé cómo explicarlo. Creo que es una buena decisión y que tiene toda la lógica llamar al remake The Last of Us Part 1 sin más. Es sutil, elegante y conciso, es perfecto, pero no me gusta porque para mí The Last of Us Parte 2 no es The Last of Us Parte 2 en absoluto. Para nada. Para nada. O sea, a la historia de The Last of Us le quitas el 2, el The Last of Us Parte 2 no existiera, el 1 seguiría siendo perfecto en sí mismo. Mucho más perfecto de lo que es añadiéndole la segunda parte. La segunda parte se caga la historia del conjunto. La historia del juego original es perfecta en sí misma. La segunda parte se la carga. Te la compro. Pero como The Last of Us 2, no como The Last of Us Parte 2. Hay un matiz ahí indispensable y muy clave, vital. Entonces, que ahora me consideres que The Last of Us es The Last of Us Parte 1, en plan, si la segunda parte no está en la historia acabada, no está completa, discrepo millones. Dicho esto, vaya finalazo de conferencia. Y vaya sacada traernos aquí The Last of Us Part 1. Me vendo la colección para comprarme el Play 5 y ese juego, tío. Me cago en mi vida, tío. I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Adiós, Capitán Doritos. Ha sido un poco uñazo, pero un auténtico placer. Sobre todo acabando con uno de mis juegos favoritos, por decir, por no llamar mi juego favorito. Es que ni siquiera lo puedo llamar mi juego favorito de PlayStation, porque creo que también es la PlayStation original. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the Entiendo que esto ya son otras movidas del canal de Twitch. Ya está, ya lo he dicho. De The Game Awards. Pero que ya no tiene nada que ver con la conferencia, ¿no? Bueno, nos queda una horita. Una horita no, 2 horitas. Hasta el Devolver Digital, ¿vale? Que es a las 12. Entonces, nos vamos precisamente a esta plataforma en cuestión de unos 5 o 10 minutos para unas primeras impresiones de esto
¿vale? De 13 Sentinels en Switch para su respectivo estreno, ¿vale? Le daremos una hora y media. Y luego a las 12 volvemos en otro directo, en otro enlace que haré ahora. Así que igual tardo 15 o 20 minutos en abrir directo allí para esto. Para ver el evento de Devolver Digital, ¿vale? Así que nada, nakamas. Espero que hayáis disfrutado de este evento tanto como yo. Y nos vemos en cuestión de unos 15 minutos en la plataforma morada para probar 13 Sentinels, o en 2 horas aquí mismo en YouTube, pero en otro enlace, en otro directo, para ver Devolver Digital, ¿de acuerdo? Así que un placer y nos vemos luego. Nos vemos o luego o en breve. Adiós, moscas.